¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿Has pasado por momentos en los que parece que todo lo que amas se desvanece y el dolor es insoportable? ¿Y si te dijera que hay un poder secreto escondido en la historia de Job? Un poder que, si lo descubres y lo aplicas a tu vida, podría transformar tu sufrimiento en bendición, tu desesperanza en fe inquebrantable y tu dolor en una puerta hacia la mayor recompensa que Dios tiene preparada para ti. Job no solo perdió su riqueza, su familia y su salud, sino que también enfrentó el silencio de Dios. Su historia nos revela un misterio que pocos han comprendido. ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Qué recompensa tiene la paciencia en medio de la prueba? Podría ser que, en este momento, el Señor está probando tu corazón para llevarte a una gloria mayor. Este video te revelaré las 8 claves que la historia de Job nos enseña sobre la paciencia y la fe inquebrantable. Al final de este estudio entenderás por qué los mayores tesoros de Dios están reservados para aquellos que soportan la prueba con perseverancia. Antes de comenzar, escribe en los comentarios "Paz en Cristo", como una declaración de que confías en Dios, incluso en medio de la tormenta. Y no olvides dar me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, le estás diciendo a YouTube que debe mostrar este mensaje a más personas que lo necesitan. Estás sembrando esperanza en la vida de alguien más. Suscribirte a este canal no es solo una acción más, es un acto de fe, es un compromiso con Dios y con tu crecimiento espiritual. Aquí encontrarás la guía que necesitas en los momentos más oscuros. Atento, porque la penúltima enseñanza que compartiré contigo puede ser la clave que desbloquee la mayor bendición de tu vida. Así que prepárate, abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu vida para siempre. Comencemos con el estudio. 1. La paciencia de Job y la prueba de la fe. La historia de Job es una de las más impactantes en toda la Biblia. Un hombre justo, temeroso de Dios, bendecido con riquezas, una familia numerosa y una vida próspera. Pero de un momento a otro, todo lo que poseía le fue arrebatado. Perdió su ganado, sus bienes, sus hijos y finalmente su salud. Se encontró sumido en el dolor, cubierto de llagas, sentado en cenizas y con su esposa diciéndole: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Aquí surge la primera gran lección de su historia. La prueba de la fe no viene cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas marchan a nuestro favor, pero ¿qué sucede cuando lo perdemos todo? Seguimos creyendo cuando nuestra oración parece no ser respondida. Job nos muestra que la fe verdadera se revela en los momentos de mayor sufrimiento. La Biblia nos dice que Satanás desafió a Dios, argumentando que Job solo era fiel porque Dios lo había bendecido. Entonces, Dios permitió la prueba para demostrar que la fe de Job era genuina. Aquí encontramos un principio que muchos desconocen. Las pruebas no son señal de abandono divino, sino de confianza divina. Cuando Dios permite que pasemos por el fuego, no es porque nos ha olvidado, sino porque nos está refinando. Piensa en esto: el oro no se purifica en agua fría, sino en el fuego ardiente. Las pruebas de la vida son el horno donde nuestra fe es probada y fortalecida. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero se aferró a una verdad que debemos recordar en medio de nuestras crisis. Dios sigue siendo Dios, incluso cuando todo parece perdido. Job respondió con palabras que deberían grabarse en nuestro corazón: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. En este pasaje vemos una actitud que desafía toda lógica humana. ¿Cómo alguien puede alabar a Dios después de perderlo todo?
La respuesta está en entender que Dios no es bueno solo cuando nos da bendiciones, sino que su bondad es eterna e inmutable, aun cuando no la comprendemos. Pero aquí hay un detalle crucial. La paciencia de Job no significa que no sufrió, que no lloró o que no tuvo momentos de angustia. La paciencia no es una frialdad insensible, sino una resistencia firme en medio del dolor. La paciencia de Job no era una pasividad resignada, sino una confianza activa en que Dios tenía un propósito mayor. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has sentido como Job? Quizás has perdido algo valioso, un ser querido, un empleo, una relación, tu salud. Tal vez te has preguntado, ¿por qué Dios permite esto? Pero aquí está la clave. Dios no permitió la prueba de Job para destruirlo, sino para llevarlo a una revelación más profunda de su gloria. A veces, Dios nos quita todo para darnos algo mejor. Pero para recibir esa bendición, primero debemos demostrar que confiamos en Él, incluso cuando no entendemos su plan. Job tenía amigos que en lugar de consolarlo, lo acusaron. Le dijeron que debía haber pecado, que su sufrimiento era su culpa. Muchas veces en medio del dolor encontramos personas que nos señalan en lugar de ayudarnos. Pero Job no se defendió con palabras airadas, sino con confianza en Dios. Su paciencia no fue pasividad, sino resistencia. No permitió que la incredulidad de otros lo contaminara. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Estás permitiendo que las voces de los demás destruyan tu fe? ¿Estás dejando que la desesperanza de otros apague tu esperanza? Job nos enseña que la paciencia no es solo esperar, sino esperar con fe, con la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Dios nunca prometió que no tendríamos pruebas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de ellas. La paciencia de Job nos desafía a mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Tal vez hoy no veas el propósito detrás de tu dolor, pero llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que todo tenía sentido. El enemigo quiere que maldigas a Dios en tu dolor, que te alejes, que te llenes de amargura. Pero Job nos muestra que la verdadera fe se aferra a Dios, incluso en la oscuridad. Si hoy estás pasando por una prueba, no te rindas. Lo que el enemigo ha usado para hacerte caer, Dios lo usará para levantarte. Ahora que hemos visto cómo la paciencia de Job fue probada, pasemos a la siguiente enseñanza, donde descubriremos cómo Dios usó la fidelidad de Job para manifestar su gloria de una manera que jamás hubiera imaginado. 2. La recompensa de la paciencia, cuando Dios restaura lo perdido. La historia de Job no termina en el sufrimiento. Su dolor no fue en vano, y lo mismo ocurre con los que perseveran en la fe. En la vida de Job vemos un principio divino que pocos comprenden. Dios nunca permite una prueba sin que haya una recompensa al final. La paciencia y la fidelidad bajo la prueba son semillas que, cuando se riegan con fe, producen una cosecha de restauración y gloria. Después de haberlo perdido todo, después de soportar el dolor físico y emocional, después de haber sido acusado injustamente por sus amigos, Job permaneció fiel. No porque entendiera el propósito de su sufrimiento, sino porque confiaba en Dios más allá de sus circunstancias. Y es aquí donde vemos el poder secreto de la paciencia. Esperar en Dios, aunque todo parezca perdido, es el camino hacia la restauración. En Job 42:10, la Escritura nos da una revelación extraordinaria. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Este versículo es clave para entender lo que Dios hace en la vida de aquellos que confían en Él. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio el doble de lo que tenía antes. Este es el modelo divino. Cuando pasamos la prueba con fidelidad, la recompensa es mayor de lo que jamás podríamos imaginar. Pero hay un detalle importante en este versículo que muchas veces se pasa por alto. Dios restauró a Job cuando él oró por sus amigos. Aquellos mismos amigos que lo acusaron, que lo juzgaron sin razón, que le dijeron que Dios lo había abandonado, fueron los mismos por los que Job tuvo que interceder. Aquí hay una enseñanza profunda. A veces, la llave de nuestra restauración está en soltar la amargura y en bendecir a quienes nos han herido. ¿Cuántas veces en nuestra vida cargamos con resentimiento hacia aquellos que nos lastimaron, hacia aquellos que nos dieron la espalda en nuestros momentos más oscuros? Pero Dios nos muestra en la historia de Job que el perdón es el puente hacia la restauración. No podemos recibir lo nuevo de Dios mientras seguimos aferrados a las heridas del pasado. Tal vez hoy te encuentres en una situación similar. Has sufrido pérdidas, te han lastimado, has visto cómo tu vida se desmorona. Y quizás te preguntas, ¿cuándo me restaurará Dios? ¿Cuándo cambiará mi historia? La respuesta está en la paciencia y en la actitud de tu corazón. Cuando decides confiar en Dios y perdonar, cuando decides soltar el dolor y entregarlo en manos del Señor, entonces se abre la puerta para que Él haga algo nuevo en tu vida. Otro detalle que no podemos ignorar es que Job no sabía lo que estaba ocurriendo en el cielo. No sabía que Dios estaba usando su prueba como un testimonio de fidelidad. De la misma manera, hoy tú no sabes todo lo que está pasando en el mundo espiritual con respecto a tu vida. Lo que te parece una prueba sin sentido podría ser la preparación para una bendición que aún no puedes ver. Ahora bien, la restauración de Job no fue instantánea. La paciencia no solo se trata de soportar, sino de esperar el tiempo perfecto de Dios. Y aquí está la clave. Dios siempre restaura, pero lo hace en el momento indicado, cuando nuestro corazón está listo para recibir su bendición. Si Job hubiese perdido la fe en medio de su sufrimiento, jamás habría llegado al capítulo 42 de su historia. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si abandonamos nuestra fe en la mitad de la prueba, nunca veremos la restauración que Dios tiene preparada. Muchos dejan su camino con Dios en el capítulo del dolor, sin darse cuenta de que la bendición está a solo unos capítulos de distancia. Piensa en esto. Cuando un escultor trabaja en una piedra, al principio lo único que se ve son golpes y más golpes. La piedra se fragmenta, se desgasta, parece perder su forma, pero el escultor ve algo que la piedra no puede ver, el resultado final. De la misma manera, Dios está esculpiendo algo en tu vida. Y aunque ahora solo veas golpes y fragmentos, Él ya ve la obra maestra que está formando en ti. Job aprendió que la paciencia en la prueba nos lleva a una revelación más profunda de Dios. Antes de su sufrimiento, Job conocía a Dios de oídas, pero después de su prueba dijo, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Aquí está el propósito de cada prueba: llevarnos de un conocimiento superficial de Dios a una experiencia real con Él. Si hoy te encuentras en el proceso, si sientes que has perdido mucho y que Dios parece en silencio, quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Si permaneces fiel, si sigues confiando aunque no entiendas, Él restaurará lo que has perdido y te llevará a un nivel más alto del que jamás imaginaste. No abandones tu historia en el capítulo del sufrimiento. La restauración viene, pero solo para aquellos que tienen la paciencia de esperar en Dios. 3
Cuando el silencio de Dios es una prueba de confianza. Uno de los momentos más angustiantes en la historia de Job no fue solo la pérdida de sus bienes, su salud y sus seres queridos, sino el aparente silencio de Dios en medio de su sufrimiento. Job clamaba, preguntaba, buscaba respuestas y, sin embargo, parecía que el cielo estaba en completo silencio. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Has pasado por temporadas en tu vida donde, a pesar de orar, ayunar y buscar a Dios, no recibes ninguna respuesta? El silencio de Dios puede ser una de las pruebas más difíciles para un creyente, porque pone a prueba lo que realmente creemos acerca de Él. En esos momentos de incertidumbre surgen muchas preguntas en el corazón. ¿Acaso me ha abandonado? ¿Será que ya no me ama? ¿Por qué no responde si sabe cuánto sufro? Sin embargo, la historia de Job nos revela una verdad profunda. Cuando Dios guarda silencio, no significa que nos ha olvidado, sino que está probando nuestra fe y llevándonos a un nivel más profundo de confianza en Él. A lo largo del libro de Job, vemos que él no solo sufría físicamente, sino también espiritualmente. El dolor más grande de Job no fue la pérdida de sus riquezas, ni la enfermedad que lo consumía, sino la sensación de que Dios estaba distante. En Job 23:3, él clama con desesperación: ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su trono. Este clamor refleja el deseo profundo de todo creyente que ha atravesado el valle de la prueba. Cuando el dolor se intensifica y la respuesta de Dios parece no llegar, nos sentimos como Job, deseando una señal, una palabra, algo que nos asegure que Él sigue con nosotros. Pero aquí está el punto clave. Aunque Job no podía ver a Dios obrando, Dios sí veía a Job. En Job 23:10, él hace una declaración poderosa: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Este versículo revela una de las enseñanzas más profundas sobre el silencio de Dios. Job entendió que su prueba no era un castigo, sino un proceso de refinamiento. Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba purificando como el oro en el fuego. Aquí hay una verdad espiritual que necesitamos comprender. Dios a menudo guarda silencio cuando está trabajando en nuestro carácter, cuando está fortaleciendo nuestra fe y cuando nos está preparando para algo mayor. Mira lo que sucede con el oro. Antes de convertirse en una joya valiosa, pasa por el fuego para ser purificado. El oro crudo tiene impurezas, y solo a través de altas temperaturas se eliminan las impurezas para que brille con su máximo esplendor. Dios hace lo mismo con nosotros. A veces, el fuego del sufrimiento es necesario para que nuestro corazón sea limpiado y nuestra fe sea fortalecida. Cuando Dios está en silencio, no es porque te haya abandonado, es porque está trabajando en tu vida de una manera que aún no puedes ver. Dios está más cerca de lo que imaginas, incluso en los momentos donde parece distante. Ahora bien, es importante notar que el silencio de Dios no significa que debamos alejarnos de Él. Muchas personas, cuando sienten que Dios no les responde, comienzan a dudar, a quejarse o incluso a apartarse de la fe. Pero Job nos muestra otro camino: permanecer fieles, aun cuando no entendamos lo que está ocurriendo. Piensa en esto: cuando un maestro está dando una lección, habla y explica cada detalle. Pero cuando llega el momento del examen, el maestro guarda silencio. El hecho de que Dios no esté hablando en este momento no significa que no esté presente. Solo significa que estás en una prueba y tu respuesta determinará el resultado. Job no se apartó de Dios en su prueba. No renegó, no maldijo, no abandonó su fe, aunque hubiera tenido razones humanas para hacerlo. Al contrario, se mantuvo firme.
porque sabía que Dios era justo, aun cuando no entendía su sufrimiento. Aquí hay una gran pregunta para reflexionar. ¿Qué haces cuando Dios guarda silencio en tu vida? Algunas personas, cuando sienten que Dios no responde, se frustran y comienzan a dudar. Pero lo que separa a los que reciben grandes bendiciones de Dios de los que se quedan estancados es la capacidad de esperar con paciencia, confiando en que Dios sigue obrando aunque no lo veamos. Cuando Dios finalmente rompió su silencio y habló con Job, no le dio explicaciones detalladas sobre su sufrimiento. En lugar de eso, le reveló su grandeza, su poder y su soberanía. Job descubrió que la verdadera fe no se basa en obtener respuestas, sino en confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Quizás hoy estás en un momento de prueba, orando y esperando una respuesta que parece no llegar. Pero quiero decirte algo con certeza. Dios está trabajando en tu vida, aunque no lo sientas. Su silencio no es su ausencia. Es una oportunidad para que tu fe crezca y tu relación con Él se fortalezca. Si en este momento sientes que el cielo está en silencio, no te desesperes. Dios está contigo, te está observando, está afinando tu fe y preparando una respuesta que traerá más bendición de la que puedes imaginar. La paciencia en medio del silencio de Dios es la clave para recibir una revelación más profunda de su amor y su poder. Así como Job, tú también saldrás de este proceso como oro refinado. Ahora pasemos al siguiente tópico, donde descubriremos cómo la fe en medio del sufrimiento nos lleva a una bendición mayor de la que jamás hubiéramos pedido. 4. La fe en medio del sufrimiento nos lleva a una bendición mayor. Si hay algo que la historia de Job nos enseña, es que la fe no solo se prueba en la bendición, sino en el sufrimiento. Es fácil alabar a Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se revela cuando seguimos confiando, aun cuando todo parece estar en contra. Job no solo sufrió la pérdida de su riqueza, su familia y su salud, sino que además fue incomprendido y acusado. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo señalaron, diciéndole que su sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado oculto. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has enfrentado pruebas donde, en vez de recibir apoyo, solo recibes críticas o acusaciones? El sufrimiento es una de las herramientas que Dios usa para llevarnos a un nivel más alto de bendición. Pero hay algo que debemos entender. No todas las bendiciones de Dios vienen envueltas en comodidad y facilidad. Algunas de las mayores bendiciones llegan después de haber atravesado el fuego de la prueba. Cuando leemos la historia de Job, nos damos cuenta de un principio divino que se repite en toda la Biblia. Dios permite el sufrimiento de los justos, no para destruirlos, sino para fortalecerlos y darles una bendición mayor. Miremos algunos ejemplos. José fue vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, encarcelado injustamente. Pero cada sufrimiento lo acercó más a su destino, hasta que finalmente fue elevado como gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar al pueblo de Israel. David fue perseguido y tuvo que esconderse en cuevas antes de llegar a ser rey. Y en la historia de Job vemos lo mismo. El sufrimiento no fue el final de su historia, sino el puente hacia una restauración mucho mayor. En Job 42:12 encontramos una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Aquí está el secreto que muchos no comprenden. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo aún más de lo que tenía antes. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si somos fieles en medio de la prueba, si mantenemos nuestra fe aun cuando todo parece perdido, Dios nos llevará a una bendición mayor de la que jamás hubiéramos imaginado.
Pero hay algo importante que debemos notar. Job no sabía que su prueba terminaría en bendición. Si Job hubiera renunciado a su fe en medio del sufrimiento, nunca habría llegado al capítulo de su restauración. Y lo mismo ocurre con nosotros. Muchos creyentes abandonan su fe en el momento más difícil, sin darse cuenta de que estaban a punto de entrar en su temporada de bendición. Es por eso que la paciencia es clave. Dios no nos ha llamado solo a soportar el sufrimiento, sino a confiar en que su propósito es mayor que nuestro dolor. A lo largo de su prueba, Job tuvo momentos de duda, momentos de angustia, momentos en los que se preguntó si Dios realmente lo estaba escuchando. Y eso nos enseña algo importante. Tener fe no significa que nunca cuestionemos, que nunca lloremos o que nunca sintamos dolor. Significa que, a pesar de todo, seguimos creyendo en la fidelidad de Dios. Cuando miramos nuestras pruebas desde la perspectiva de Dios, entendemos que cada lágrima, cada momento de dolor, cada pérdida, está siendo usada para un propósito eterno. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un versículo que Job no conocía, pero vivió. Su historia es la prueba de que Dios usa incluso nuestras peores pruebas para llevarnos a un destino mayor. Si hoy estás pasando por un momento difícil, si sientes que el dolor ha nublado tu esperanza, quiero recordarte algo. Tu historia aún no ha terminado. Dios tiene planes más grandes para ti de los que puedes imaginar. Pero para recibirlos, necesitas permanecer firme, seguir confiando y entender que el sufrimiento no es el final, sino el proceso hacia una bendición mayor. En el siguiente tópico veremos cómo la paciencia y la fe de Job no solo lo bendijeron a él, sino que se convirtieron en un testimonio eterno para todos nosotros. 5. La paciencia como testimonio eterno de fe. La historia de Job no solo fue una prueba para él, sino que se convirtió en un testimonio eterno para todas las generaciones de creyentes. Su vida es un modelo de lo que significa confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Hoy, miles de años después, seguimos hablando de su paciencia, de su fe inquebrantable y de la forma en que Dios lo restauró. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo queremos ser recordados? Cuando pasamos por pruebas y dificultades, muchas veces nos enfocamos solo en el dolor, en la desesperanza o en el sufrimiento del momento. Pero la historia de Job nos muestra que Dios está escribiendo algo mucho más grande con nuestras vidas. A veces, las pruebas que enfrentamos no son solo para nosotros, sino para que otros puedan ver la fidelidad de Dios reflejada en nuestra vida. Santiago 5:11 nos recuerda: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Este pasaje es poderoso porque nos recuerda dos cosas. La paciencia de Job es un ejemplo para todos nosotros. Su historia nos enseña que la perseverancia en medio del sufrimiento es clave para recibir la recompensa de Dios. Dios es misericordioso y compasivo. Aunque Job sufrió, su historia no terminó en la desesperanza, sino en la restauración y la bendición. Cuando enfrentamos pruebas, debemos preguntarnos: ¿estoy reaccionando como Job? ¿Estoy confiando en Dios o estoy dejando que el miedo y la duda me controlen? Muchas veces, cuando atravesamos momentos difíciles, nos preguntamos: ¿por qué a mí? Pero la verdadera pregunta debería ser: ¿cómo puedo glorificar a Dios en medio de esta prueba? La paciencia en el sufrimiento no es solo un acto personal, es un testimonio para los demás.
Mira lo que pasó con Job. Sus amigos lo acusaron, lo criticaron, pensaron que Dios lo había abandonado. Pero cuando Dios finalmente restauró a Job, sus amigos fueron testigos del poder de Dios en su vida. Aquellos que dudaron de Job, al final vieron con sus propios ojos cómo Dios lo exaltó. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando somos pacientes en la prueba, nuestra vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Piensa en esto. ¿Cuántas personas han visto tu fe en momentos de dificultad? ¿Cómo has respondido a las pruebas? ¿Tu paciencia ha sido un reflejo de la confianza en Dios? El enemigo quiere que, cuando pasemos por pruebas, nos enfoquemos solo en el dolor. Quiere que nos alejemos de Dios, que caigamos en la desesperanza, que abandonemos la fe. Pero lo que el enemigo usa para destruirnos, Dios lo usa para edificarnos. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para demostrar que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Cuando el mundo ve a alguien que sigue confiando en Dios en medio del sufrimiento, ese testimonio tiene un impacto eterno. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que Dios recompensa la fe y la paciencia de aquellos que confían en Él. Job recibió una restauración increíble, no porque entendiera todo lo que estaba pasando, sino porque decidió creer en Dios, incluso en la oscuridad. Ahora, piensa en tu propia vida. Tal vez hoy estás en un proceso difícil, en una prueba que parece no tener sentido. Pero quiero recordarte algo. Tu historia no termina en el dolor. Si permaneces fiel, si sigues confiando en Dios, si decides esperar con paciencia, tu prueba se convertirá en un testimonio que bendecirá a otros y mostrará la fidelidad de Dios. Entonces, el siguiente tópico, descubriremos cómo Dios usa el sufrimiento no solo para bendecirnos, sino también para llevarnos a una relación más profunda con Él. 6. Dios usa el sufrimiento para acercarnos más a Él. Si hay algo que la historia de Job nos deja claro, es que el sufrimiento no es un castigo sin propósito. Dios no permitió la prueba de Job para destruirlo, sino para acercarlo más a su presencia. Al inicio del libro, Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aunque Job conocía a Dios y vivía de acuerdo a sus mandamientos, había un nivel de relación con Dios que él aún no había experimentado. La prueba lo llevó a un nivel de intimidad con Dios que nunca antes había conocido. En Job 42:5, después de todo su sufrimiento y de su restauración, Job declara: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este versículo nos muestra un principio clave. Muchas veces es en el dolor donde realmente vemos a Dios. Antes de su prueba, Job conocía a Dios por lo que había oído, por lo que había aprendido, pero después de su sufrimiento tuvo un encuentro más profundo con el Señor. Pasó de un conocimiento teórico de Dios a una experiencia real y transformadora. Esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Qué tan cerca de Dios estamos cuando todo va bien? Es fácil buscar a Dios cuando estamos en necesidad, pero ¿lo buscamos con la misma intensidad cuando todo está en orden? Muchas veces es en la prueba donde realmente aprendemos a depender de Él. El sufrimiento nos lleva a orar más, a buscar más, a depender completamente de Dios. Nos hace darnos cuenta de que sin Él no somos nada. Si miramos las Escrituras, veremos que Dios usa el sufrimiento en la vida de sus siervos para llevarlos a un nivel más profundo de fe y comunión con Él. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de estar listo para ser el libertador de Israel.
Elías tuvo que esconderse y depender de la provisión de Dios en el arroyo de Querit antes de enfrentarse a los falsos profetas. Jesús mismo pasó por el sufrimiento de la cruz antes de la gloria de la resurrección. El patrón es claro. Dios usa el sufrimiento para moldearnos, para refinarnos, para llevarnos a un nivel más profundo de relación con Él. Cuando estamos cómodos, a veces nos volvemos autosuficientes y olvidamos que dependemos completamente de Dios. Pero cuando enfrentamos pruebas, nos damos cuenta de que nuestra única esperanza y fortaleza están en Él. ¿Has notado cómo tu vida de oración cambia cuando estás en una crisis? Muchas personas buscan a Dios con más intensidad cuando atraviesan dificultades. No porque Dios nos ame menos en tiempos de bendición, sino porque las pruebas nos recuerdan que sin Él no podemos seguir adelante. Job aprendió una verdad poderosa. Dios no siempre nos libra de la prueba, pero sí nos acompaña en medio de ella. En el capítulo 38 de Job, Dios finalmente habla, pero no le da las respuestas que Job esperaba. En lugar de explicarle las razones de su sufrimiento, Dios le muestra su grandeza, su poder y su soberanía. Job entendió que Dios era más grande de lo que jamás había imaginado, y su fe se profundizó. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Dios no siempre nos dirá por qué sufrimos, pero sí nos mostrará quién es Él en medio del sufrimiento. A veces queremos respuestas cuando lo que realmente necesitamos es un encuentro con Dios. Las respuestas pueden traer alivio temporal, pero la presencia de Dios trae paz eterna. Quizás hoy te encuentras en una temporada de prueba, preguntándote por qué estás pasando por este valle. Pero quiero decirte algo. Dios te está llamando a acercarte más a Él. No desperdicies el sufrimiento. Usa este tiempo para buscar más a Dios, para fortalecer tu relación con Él, para aprender a depender completamente de su gracia. Si aprendes a ver tu prueba como una oportunidad para crecer espiritualmente, entonces la bendición será aún mayor. Job salió de su prueba con más bendiciones, pero sobre todo salió con una relación más profunda con Dios. En el siguiente tópico exploraremos cómo la obediencia y la confianza en Dios nos llevan a la recompensa final. 7. La obediencia y la confianza en Dios nos llevan a la recompensa final. Si hay algo que podemos aprender de la historia de Job, es que la obediencia y la confianza en Dios nunca son en vano. A lo largo de toda su prueba, Job pudo haber tomado el camino fácil y haber renunciado a su fe. Pudo haber seguido el consejo de su esposa y haber maldecido a Dios. Pudo haberse dejado consumir por la desesperanza, pero en lugar de eso, se mantuvo firme en su confianza en Dios, aunque no entendiera lo que estaba pasando. Este es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana: permanecer fieles cuando no vemos una salida. El enemigo hará todo lo posible por quebrantar nuestra confianza en Dios. Intentará sembrar dudas, desesperanza y temor en nuestro corazón. Pero la historia de Job nos enseña que los que perseveran hasta el final reciben la mayor recompensa. Job 42:12 nos dice: «Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero». Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo aún más de lo que tenía antes de la prueba. Este es un principio clave en la vida cristiana. Dios nunca deja sin recompensa a los que confían en Él. Pero hay algo más profundo que debemos entender. La mayor recompensa de Job no fue el doble de riquezas ni una nueva familia, sino su relación transformada con Dios. Cuando pasamos por pruebas, muchas veces esperamos una recompensa material, una mejor situación económica, un milagro en nuestra salud, una solución rápida. Y aunque Dios puede darnos esas bendiciones, su mayor recompensa es Él mismo.
¿Qué significa esto? Significa que cuando pasamos por el fuego y seguimos confiando, Dios nos da un nivel de intimidad con Él que no teníamos antes. Significa que aprendemos a depender completamente de su amor y su fidelidad. Significa que nuestra fe deja de ser superficial y se convierte en una roca inquebrantable. Piensa en esto. Si Job hubiera recibido de inmediato una respuesta a su sufrimiento, si Dios le hubiera explicado desde el principio lo que estaba pasando, ¿su fe habría crecido de la misma manera? La respuesta es no. Dios permite que pasemos por temporadas de incertidumbre, porque es en esas temporadas donde realmente aprendemos a confiar en Él. Dios siempre tiene una recompensa para aquellos que confían en Él, pero su mayor recompensa no es algo material, sino su presencia. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo algo que tiene un paralelo con la historia de Job: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Dios no ignora nuestro sufrimiento, no es indiferente a nuestro dolor. Él promete que los que permanecen fieles recibirán consuelo, restauración y una recompensa eterna. Si miramos toda la historia de Job, podemos ver 3 etapas en su vida: un tiempo de bendición y estabilidad, un tiempo de prueba y sufrimiento, un tiempo de restauración y mayor bendición. Y aquí está la clave. Muchos cristianos quieren la etapa 1 y la etapa 3, pero no quieren pasar por la etapa 2. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pasar por el proceso. Sin embargo, el proceso es lo que nos prepara para la verdadera bendición. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración. Cuando Él permite que pasemos por una prueba, no es para dejarnos en ruinas, sino para fortalecernos y llevarnos a un nivel más alto. En 1 Pedro 5:10 encontramos una promesa maravillosa. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo resume perfectamente la historia de Job. El sufrimiento no dura para siempre. Es un proceso temporal que Dios usa para perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿confiaremos en Dios hasta el final? Cuando las cosas no salgan como queremos, seguiremos creyendo. Cuando las respuestas no lleguen rápido, seguiremos obedeciendo. Cuando la prueba sea intensa, seguiremos confiando. La obediencia y la confianza en Dios no son solo actos de fe, sino llaves que desbloquean las mayores bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero solo los que perseveran hasta el final verán esa recompensa. Si hoy te encuentras en un momento de prueba, quiero decirte algo con certeza: Dios no ha terminado contigo. Lo que el enemigo ha usado para intentar destruirte, Dios lo usará para promoverte. Lo que hoy ves como una batalla, en el futuro será el testimonio de cómo Dios obró en tu vida. Si permaneces fiel, si sigues confiando, si no te apartas en el proceso, pronto verás la recompensa de Dios en tu vida. Ahora pasemos al último bloque, donde cerraremos con una reflexión final y una llamada a la acción para que el mensaje de este estudio siga impactando vidas. 8. La clave oculta en la paciencia de Job, la fe que trasciende la prueba. Hasta ahora hemos visto cómo Job enfrentó el sufrimiento, cómo el silencio de Dios fue una prueba de confianza y cómo la paciencia lo llevó a una restauración mayor. Pero hay una clave oculta en la historia de Job que muchas veces pasa desapercibida, y es esta: Job nunca dejó que su prueba definiera su identidad en Dios. Cuando leemos la historia de Job, vemos que perdió todo lo que tenía: su familia, sus
riquezas, su salud, pero hay algo que nunca perdió: su fe en Dios. A lo largo del libro, Job expresó su dolor, sus dudas, sus preguntas. Se lamentó, lloró, sintió el peso de su sufrimiento, pero nunca permitió que su dolor cambiara su relación con Dios. ¿Cuántas veces, cuando enfrentamos dificultades, dejamos que la prueba nos defina? Cuando enfrentamos problemas financieros, pensamos: Dios me ha abandonado. Cuando oramos por sanidad y no la vemos de inmediato, pensamos: Dios no me escucha. Cuando enfrentamos traiciones, pensamos: Dios no me protege. Pero Job nos enseña algo diferente. Aunque no entendía su sufrimiento, nunca dejó de confiar en el carácter de Dios. En Job 19:25, en medio de su dolor, hace una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura: Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Este versículo es una clave espiritual. Job no dijo: espero que Dios me ayude, o quizás Dios me salvará. Él declaró con certeza que su Redentor vivía. Aquí hay una lección crucial. Nuestra fe no debe depender de lo que sentimos o de lo que vemos, sino de lo que sabemos acerca de Dios. Job no tenía evidencia visible de la obra de Dios en su vida, pero tenía la certeza de que Dios seguía siendo su Redentor. Y esta es la clave de la paciencia, la fe que trasciende la prueba. Cuando nuestra fe está basada en lo que sentimos, fácilmente seremos sacudidos por las pruebas. Pero cuando nuestra fe está basada en el carácter de Dios, nada podrá movernos. Piensa en esto: Job perdió todo, pero nunca perdió su confianza en Dios. Job no entendía su prueba, pero sabía que su Redentor vivía. Job sufrió el silencio de Dios, pero siguió creyendo. Y al final, Dios honró su paciencia y su fe con una restauración total. Si hoy estás pasando por un momento de prueba, quiero decirte esto: Dios no te ha abandonado. El hecho de que no entiendas tu situación no significa que Dios no está obrando. La paciencia que demuestra confianza en Dios es la que abre la puerta a una recompensa mayor. Si permaneces firme, Dios te llevará al capítulo de tu restauración. Ahora, pasemos al último bloque, donde haremos un cierre poderoso y una llamada a la acción para que este mensaje siga transformando vidas. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Eres una persona diferente, una persona que no se conforma con una fe superficial, sino que busca comprender los misterios de Dios. Y déjame decirte algo: muy pocos llegan hasta este punto. La mayoría de las personas, cuando atraviesan sufrimiento, se rinden en el camino. Pero tú, al haber llegado hasta aquí, has demostrado que tienes el deseo de conocer más de Dios y que quieres fortalecer tu fe para enfrentar las pruebas de la vida. Y eso es lo que hace la diferencia entre los que ven la gloria de Dios y los que se quedan estancados en la duda. Hoy hemos aprendido que la historia de Job no es solo una historia de sufrimiento, sino una historia de redención, paciencia y recompensa divina. Hemos visto que las pruebas no son señal de abandono, sino de confianza de Dios en nosotros. Hemos aprendido que el silencio de Dios no significa que Él no está obrando. Hemos entendido que la paciencia no es solo esperar, sino confiar, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Y hemos descubierto que al final de la prueba, Dios tiene una bendición mucho mayor de la que podemos imaginar. Pero ahora quiero hacerte una pregunta: ¿qué harás con esta enseñanza? Porque no basta con solo escucharla y emocionarse. Dios quiere que esta palabra produzca frutos en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero que dejes un comentario con esta frase: mi Redentor vive y yo esperaré en Él. Esa será tu declaración de fe.
Será la prueba de que has llegado hasta aquí y que has entendido que la paciencia en Dios nunca es en vano. Yo estaré leyendo cada comentario y quiero saber los nombres de aquellos que están dispuestos a confiar en Dios, aún en medio de la prueba. Además, quiero que te tomes un momento para hacer algo muy importante. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque así como esta enseñanza ha fortalecido tu fe, puede ser la respuesta que alguien más está necesitando. En este momento y antes de cerrar, quiero decirte algo más. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No dejes que este mensaje quede aquí. Este canal es un lugar donde encontrarás enseñanzas que pueden transformar tu vida. Si te has sentido fortalecido, si has encontrado una palabra de aliento, suscribirte no es solo un clic, es una decisión de seguir alimentando tu fe. Recuerda, tu historia no termina en la prueba. Dios tiene una restauración y una bendición mayor para ti, así que no te vayas todavía. Quédate unos minutos en paz, dejando que la música de este video toque tu corazón. Usa este momento para hablar con Dios, para entregarle tus cargas, para agradecerle por lo que ha hecho y por lo que hará en tu vida, porque Él nunca te ha dejado y nunca lo hará. Nos vemos en el próximo estudio. Que la paz de Cristo llene tu corazón.